Hola, bienvenidos nuevamente al curso de programación y diseño algorítmico 1 en Python. En este video trabajaremos con la estructura de repetición repita para o for, que nos permite iterar o repetir una serie de instrucciones un número determinado de veces. ¿Ok? En- Se utiliza mucho cuando uno está trabajando con estructuras secuenciales como las cadenas de caracteres que vimos en el video anterior, las tuplas o las listas que veremos más adelante. ¿Cómo funciona el repita para? Ok, y esta es la estructura fundamental de la instrucción repita para. Ok, tenemos un grupo de instrucciones previa a repita para. Llega la instrucción, la palabra reservada for, donde yo pongo un índice o elemento que pertenece a una lista. ¿Ok? Una vez que llegamos aquí, mientras haya elementos en esta lista, él va extrayendo uno a uno los elementos de la lista y para cada uno de los elementos va a ejecutar el conjunto de instrucciones asociadas a él. Una vez que se acaben los elementos de la lista, él salta a la instrucción siguiente a la estructura for. Entonces, mientras no se agoten estos elementos de la lista, se ejecutan las instrucciones del bloque de instrucciones asociado a repita para. ¿Cómo sabemos que estamos en el bloque? Porque las instrucciones están indentadas. ¿Ven los espacios en blanco aquí? Ok, eso quiere decir que este grupo de instrucciones pertenece al bloque de instrucciones del for. Ujú. Cada vez que llego al final hasta la instrucción n, vuelvo aquí y le asigno un nuevo elemento de la lista al índice o elemento. ¿Ok? Este, y así funciona la estructura. Entonces esta estructura se va a repetir tantas veces como elementos haya en la lista que se le pone aquí. Por supuesto que puede ser otra estructura secuencial, no necesariamente una lista. Por ejemplo, puede ser una cadena de caracteres. Entonces, aquí tenemos un repita para sobre una cadena de caracteres. Ok, aquí tenemos la cadena o la mundo y yo digo para cada C en la cadena de caracteres mando imprimir. For ya vimos que trabaja sobre listas, sobre cadenas y trabaja sobre cualquier otra estructura otra estructura secuencial. Veamos el programa funcionando, que entonces aquí tenemos nuestro programa, donde tenemos la cadena o la mundo, y tenemos aquí, miren que aquí yo pongo la estructura secuencial y digo para cada C que esté dentro de la cadena voy a imprimir el valor de C. Eso es todo lo que vamos a hacer aquí. Entonces mandamos a correr nuestro programa y al correr nuestro programa aquí abajo tenemos la ejecución que escribe hola mundo, quiere decir escribe cada uno de los caracteres de la cadena en una línea separada. Una vez que podemos iterar sobre una secuencia, podemos hacer cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, en este caso, se nos presenta una función que cuenta la cantidad de veces que aparece un carácter dentro de una cadena. Entonces, esta función le pasamos la cadena y el carácter que queremos contar y ella nos devolverá un entero. Vamos a verla funcionando. Aquí tenemos la función que cuenta caracteres que recibe una cadena y recibe un carácter y va a devolver un entero y este entero va a ser el número de veces que aparece el carácter en la cadena. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestro comentario y después empezamos nuestra función. Entonces contador lo ponemos en cero. ¿Ok? Estamos haciendo un conteo, empezamos desde cero el conteo y iteramos sobre la cadena. Entonces para cada C en la cadena, C sería para cada carácter en la cadena. Entonces preguntamos si el carácter C es igual al carácter que pasamos como parámetro. En caso de que sean iguales, incrementamos el contador en 1.
Una vez que hayamos recorrido toda la estructura for, damos el return. Noten aquí dos cosas, que el if está dentro de la estructura for porque está indentado y el contador está dentro del if. Ok, el incremento del contador está dentro del if porque está otra vez indentado. Entonces, dentro de una estructura for puedo tener otro tipo de estructura. Una vez terminada nuestra función, aquí tenemos el programa principal. Entonces, nuestro programa principal le pedimos al usuario que escriba una cadena de caracteres y además le pedimos al usuario que escriba un carácter en particular. Con esos dos datos llamamos a nuestra función cuenta caracteres con cadena y carácter y esta función nos va a devolver un número n que representa la cantidad de veces que el carácter aparece en la cadena. Y finalmente mandamos a imprimir nuestro resultado. Vamos a ver cómo corre nuestro programa. Aquí lo estamos corriendo. Entonces me piden que escriba una cadena. Saludos a todos. Ok. Estoy diciendo saludos a todos. Esta es mi cadena. Y pido que me cuente cuántas veces aparece el carácter O. Y entonces me dice que el carácter O se encuentra 3 veces en la cadena. Aquí salud. Otro uso típico del for, de la estructura repita para, es en las sumatorias. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de sumatorio. ¿Ok? Y miren que esta función sumatoria va a devolver la suma de los primeros n enteros. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, igual que en el caso del while, ponemos el índice de el acumulador de la sumatoria en cero y entramos a la estructura for. Entonces decimos, para cada i que esté, y esto es una función nueva, en el rango de 1 a n más 1, ok, esa es la función rango, range, me permite crear una secuencia de valores consecutivos. ¿Ok? Entonces, esta función me devuelve la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n más, no, hasta n. El n más 1 no lo incluye en la secuencia. Entonces sumamos los valores de i y retornamos ese. Noten aquí que a diferencia del while, el índice no debe ser explícitamente inicializado, ¿no? Ok, miren que ahí no se le asigna un valor inicial, ni tampoco se incrementa el índice. El range se usa mucho para crear este tipo de secuencias, sobre todo si el índice es consecutivo. Y el for se utiliza si se sabe cuántas veces se va a repetir, ¿ok? Las acciones. Aquí las vamos a repetir n veces, entonces podemos hacerlo perfectamente así. El equivalente con el while sería este de aquí abajo, ¿ok? Este programa es equivalente al de aquí arriba, ¿ok? La sumatoria la pongo en cero, pero aquí sí tengo que inicializar el índice, ¿ok? Lo tengo que inicializar en 1 y dentro de las instrucciones asociadas al while tengo que cuidar el incremento del índice. Entonces, este, yo siempre voy a poder sustituir un for por un while, solo que va a quedar un poco más grande. Y por estilo de programación, si se sabe cuántas veces se va a repetir una serie de acciones, se utiliza la estructura for o repita para y no el while o repita mientras. Aquí tenemos nuestro programa para la sumatoria con el repita for. Ok, entonces lo primero es importamos una librería donde están mis funciones para validar entrada y lo importo como leer. Aquí tengo mi función sumatoria con su respectivo comentario, recibo n y esta función devuelve la sumatoria de los primeros n números naturales. N es el parámetro y retorna el valor de la sumatoria. Y aquí está mi programa principal. En mi programa principal leemos un número natural n y esta función se encarga de validar, como ya la vimos en temas anteriores, y ese va a ser el resultado de la sumatoria y devuelvo el mensaje. Entonces
si pongo a correr mi programa, aquí se escribe un número natural y escribo el 168, por ejemplo. Y entonces él dice que la suma de los primeros 168 números naturales es 14.196. Hay una equivalencia entre el while y el for. Siempre una instrucción for se puede escribir con un while. En cambio, no siempre una instrucción, una estructura o un problema que se resuelve con un while va a poder resolverse con un for. Entonces aquí tenemos la equivalencia. ¿Okay? En general, yo en un while tengo un índice y le doy un valor inicial y yo puedo decir que mientras mi índice sea menor o igual que el valor final, ejecuto las instrucciones. ¿Okay? Y al final de estas instrucciones hay que... Existe una equivalencia entre el while y el for. En general, toda estructura for se puede convertir en una estructura while, mientras que al revés eso no siempre es cierto. No siempre yo voy a poder convertir una estructura while en un for. Pero vamos a ver las equivalencias en los casos que sí se puede convertir. Entonces, si yo tengo un problema que sé cuántas veces lo voy a repetir, entonces yo pongo un índice que le asigno su valor inicial antes del while y pregunto mientras que i sea menor o igual que el valor final, yo ejecuto las instrucciones y al final de las instrucciones incremento en 1 el valor de mi índice. ¿Okay? En escribir esto mismo como un for equivaldría a escribir esto. For i in range b inicial, b final más 1 y, así, y adentro del for pongo mis instrucciones. Entonces es equivalente utilizar uno o lo otro desde el punto de vista de el resultado. Pero por estilo de programación, si uno tiene un problema que sabe cuántas veces, o uno llega a una parte de un programa que tiene que repetir una serie de instrucciones y sabe cuántas veces se tienen que repetir, es conveniente utilizar el for en vez del while. ¿Ok? Y eso uno siempre se lo tiene que preguntar antes de empezar a programar el algoritmo. Ok, en el algoritmo uno se pregunta, ¿sé de antemano cuántas veces tengo que repetir? Si uno lo sabe, entonces uno utiliza el for. Si uno no sabe cuántas veces tiene que repetir algo, uno utiliza el while. Vamos a ver un ejemplo donde se utiliza el for y el while con los términos de la serie de Fibonacci. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuál es el término enésimo de una sucesión de Fibonacci. Ok, mire que si yo quiero conocer el término enésimo de una sucesión, partiendo del término 1, yo tengo que conocer el 2, el 3, el 4, así hasta llegar al enésimo término. En cambio aquí me pregunta, ¿cuál es el menor término de la sucesión de Fibonacci mayor que n? Entonces, si yo digo, ¿cuál es el menor término de la sucesión de Fibonacci mayor que 100? Yo no sé cuántos términos tengo que desarrollar en la sucesión de Fibonacci para encontrar ese valor. Entonces miren que aquí yo estoy obligado a usar un while porque no sé de antemano cuántas veces tengo que repetir la búsqueda. En cambio aquí yo sí sé cuántas veces voy a repetir, entonces vamos a utilizar un for. Vamos a recordar cómo es la sucesión de Fibonacci. ¿Okay? Los números de una sucesión de Fibonacci quedan definidos de la siguiente forma. F0 es igual a 0. F1, ¿okay? El F0 sería el primer término, F1 el segundo término sería igual a 1 y el término enésimo de la sucesión de Fibonacci va a ser igual a la suma de los dos términos anteriores. Quiere decir que F2 va a ser F0 más F1 y F3 va a ser F2 más F1
F4, F3 más F2 y así sucesivamente. ¿Ok? Podemos llegar a calcular cualquiera de los términos de la asociación. Entonces, se nos pide para, para, para nuestros dos programas, primero, escribir una función que dado un número natural n, devuelva el término fn de la asociación de Fibonacci. Y luego se nos pide escribir que dado un número natural n, se nos devuelva una función que nos devuelva el menor término de la asociación de Fibonacci que sea mayor que n. Entonces, en el primer caso trabajaremos con una estructura for, porque sabemos cuántas veces hay que repetirlo. ¿Ok? En cambio, en el segundo para el segundo problema, trabajaremos con una estructura de repetición while. Ahora, antes de mostrarles mi solución de cada uno de los problemas, traten ustedes de resolverlo por su propia cuenta. Aquí tenemos para el primer problema mi solución. ¿Ok? La entrada de mi problema va a ser un número que pertenezca a los naturales o el cero. ¿Ok? Y mi salida va a ser el término enésimo de la sucesión de Fibonacci. En, en el proceso vamos a hacer lo siguiente. Si n es igual a 0 o n es igual a 1, devolvemos directamente los valores de fn. Ok, devolvemos 0 o 1. Ok. ¿Por qué? Porque eso no se calcula si no están por definición. Pero si n es mayor que 1, entonces calculamos el término iésimo, ok, partiendo de F1 y F2, donde F1 y F2 representa a Fn-1 y Fn-2, ok, respectivamente. Entonces, como conocemos los dos primeros términos, podemos ir haciendo esto. Luego, actualizamos los valores de F2 con el valor de F1 y el de F1 con el valor de F para poder entrar a la siguiente iteración y poder calcular el siguiente término. Este proceso lo vamos a repetir n veces y después de las n veces esperamos tener la solución. Aquí tenemos el código de la función de, del, para el cálculo de la función de Fibonacci. Vamos a ver el programa completo. Aquí tenemos el programa, entonces la función la tenemos definida así, el enésimo término, esta función que me calcula el enésimo término de la sucesión, n es el término que queremos calcular, y devolvemos un entero. Entonces ponemos que f es igual a n, ok, y si, recuerden que si n era 0 o 1, ok, saltamos todo este if y devolvemos el valor de f. Si no, entramos aquí a la sucesión, ok, y ponemos que f2 es igual a 0 y f1 es igual a 1. Acuérdense que f2 representa a f sub n-2 y f1 representa a f sub n-1. ¿Ok? Entonces aquí inicializamos la sucesión y una vez que la inicializamos, aquí tenemos el repita. Tenemos que repetir no desde 1, ¿ok? Porque el término 0 y 1 ya lo conocemos. Tenemos que repetir desde desde i igual a 2 en adelante, ¿no? Entonces en nuestro rango arranca desde 2 hasta n más 1. ¿Ok? Miren que el n más 1 está excluido, ¿no? Del rango. Entonces aquí yo voy a calcular el nuevo término. El nuevo término va a ser la suma de los dos términos anteriores y luego actualizo los términos anteriores para prepararme para la siguiente iteración. Una vez que repetimos esto, la cantidad de veces que sea requerida, devolvemos el valor de f y con eso tenemos calculado el valor. Aquí tenemos un pequeño programa que nos permite calcular el enésimo término de la sucesión de Fibonacci. Vamos a correrlo. Entonces ingrese un número no negativo, vamos a poner el número 5. Y entonces
me dice que el quinto término de la sucesión de Fibonacci es el 5. En cambio, si volvemos a correr y ponemos que el término que queremos buscar es el 10, nos entrega que el término 10 de la sucesión de Fibonacci es el 55. La estructura for la podríamos sustituir por un while. No es una buena técnica de programación, pero se podría sustituir y escribirla de esta forma. Nuestro segundo problema consiste en escribir una función que, dado un número natural n, devuelve el menor término de la sucesión de Fibonacci que sea mayor que n. Vamos a ver cómo resolver esto. Traten de resolverlo ustedes antes de ver mi solución. Ya se las muestro. Ok, para calcular este f sub i mínimo, tal que f sub i sea mayor que n, vamos a hacer el análisis del problema. Mi entrada va a ser un número natural n, y la salida va a ser el menor término de la sucesión de Fibonacci mayor que n. Quiere decir, yo tengo que decir cuál término es y cuál es su valor. Tengo que hacer las dos cosas. Entonces, para determinar cuál término es, comencemos con la búsqueda, suponiendo que el término es el primero. Okay, el primer término lo voy a llamar i igual a 1. Okay, miren. Y después pregunto que mientras el término actual, digamos, de la asociación sea menor o igual que n, repetimos el cálculo del siguiente término. F va a ser fn-1 más fn-2, ¿ok? Y luego de calcular el nuevo término, actualizamos los valores de f, ¿ok? Pero además incrementamos el valor del contador y, ¿ok? Entonces aquí tenemos la actualización del cálculo del nuevo término, la actualización de los dos valores y el incremento del contador y. Una vez que conseguimos que el término sea mayor que n, el contador i nos va a decir en qué término estamos, ¿ok? Y nuestra salida va a ser el término de la sucesión de Fibonacci, quiere decir el valor de i. ¿Okay? El primer término, el segundo, el tercero, eso es lo que nos va. Para conocer el valor de ese término, utilizamos la función anterior, la que acabamos de calcular antes, ¿ok? Que yo le doy un valor del término y él me da el valor correspondiente. Entonces vamos a ver el problema, la solución del problema andando. Aquí tenemos el cálculo del mínimo, ¿ok? Ponemos al contador o al contador de términos en 1, ponemos el primer término que estamos consultando en 1 y empezamos a avanzar en la sucesión. Lo hacemos con un while y no con un for porque no sabemos cuántas veces tendremos que iterar. Una vez que conseguimos el valor, el while salta, ¿ok? Llegamos a la instrucción return y de ahí en adelante funciona todo bien. Para la interfaz, ¿ok? La modifiqué de esta forma, ¿ok? Leemos un número, aquí n, y ponemos calculamos el mínimo mayor que n aquí, y eso nos va a devolver si el primero, el segundo, el tercero, el cuarto término. Y después con ese valor de i calculamos el valor del enésimo término con la función que teníamos antes, y al final escribimos utilizando un format, miren, que el término f sub 0, ¿ok? Igual a $1 mayor que n, ¿ok? Y el formato le vamos a pasar i, f sub i y n. Vamos a ver cómo corre nuestro programa. Run. Aquí ponemos un número no negativo, vamos a poner 20. Y me dice el programa que el término F8, quiere decir el octavo término de la sucesión de Fibonacci, que es igual a 21, es el mínimo que es mayor que 20. ¿Lo ven? Entonces, si recordamos los valores de la sucesión de Fibonacci, aquí la tenemos,
F8 vale 21, efectivamente es el primer término de la sucesión de Fibonacci que es mayor que 20. Lo último que les quiero decir que mientras que en el caso anterior el for se podía cambiar por un while, en este caso no es posible cambiar el while por un for. No hay forma de hacerlo porque no sabemos de antemano cuántas veces hay que repetir la iteración para el cálculo de los términos de la sucesión. Bueno muchachos, esto es lo que les quería mostrar de la estructura de repetición repita para. Hicimos iteraciones sobre cadenas de caracteres y también creamos una serie. La instrucción repita para es una de las más usadas al momento de programar y espero que este material le haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo tema.